Qué alegría, mis hermanos, poder estar aquí con ustedes. Pastor Elías, Pastor Juanito, muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para, a pesar de la congestión vehicular y bueno, el trabajo de ustedes, tantas tareas, estar en este momento acá. Esperamos que estos días sean unos días para nosotros con mi esposa de mucho aprendizaje, ¿no? Y seguro que para cada uno de nosotros, los que están participando de este proceso, va a ser un tiempo muy fresco. Oramos, hemos orado para que la frescura de la presencia de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Y les animo muy humilde y respetuosamente a orarle al Señor que de una manera muy especial, Él en su gracia, en su amor y en su misericordia, se digne direccionar nuestra vida hacia el propósito para el cual hemos nacido. Amén. Nacimos con un propósito. Dios nos regaló una familia. Nacimos en una familia porque Dios tiene un propósito con la familia. Y Dios nos ha regalado no solo nacer en una familia, sino levantar una familia, porque con eso Él cumple sus poderosos propósitos. Muchas gracias, mi hermano. Con permiso, hermanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a estudiar entonces la palabra del Señor con el propósito de sacar alguna lección que nos ayude a nosotros a fundamentar, a crecer en nuestras convicciones. Soy de las personas profundamente convencidas que en mi cotidianidad de la vida, pero también en la cotidianidad de acercarme a la palabra de Dios, eso me va generando unos fundamentos que hacen que mis convicciones vayan creciendo, que mi vida interior se vaya fortaleciendo. Y de esa manera cada día soy más fuerte frente a toda la adversidad del poder de las tinieblas. Así que les invito a que juntamente conmigo miren el libro de Efesios, el capítulo 4. Y vamos a leer en esta porción bíblica del versículo 22 al 32. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu infinita y poderosa misericordia. Gracias por tomar este lugar, gracias por tomar cada vida, Señor. Gracias por traer tu frescura y gracias por edificarnos con la majestad y el señorío de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hay mucho dolor en el contexto familiar. Cuando uno escucha o ve noticias, es casi imposible
sentarse usted frente a un noticiero sin que el dolor de la familia aflore en el contexto de las comunicaciones o de que estos noticieros nos hacen llegar. Uno escucha diversas conversaciones y casi no se puede uno escapar de escuchar en esas conversaciones muchas palabras desesperanzadoras con respecto a la familia. El corazón de muchos, tal vez aquí, puede estar adolorido a causa de circunstancias y problemas de tipo familiar. Muchas de ellas son silenciosas. A veces me he atrevido a decir que cada uno de nosotros lleva pequeños monstruos muy dentro de nosotros. Los silenciamos en la cotidianidad, pero cuando nos encontramos a solas, ya cuando uno termina esa jornada que lo distrae de tantas cosas y va a la casa, va a la alcoba y se queda en silencio, pero no se duerme, muchas veces afloran esos pequeños monstruos que lo torturan a uno o que torturan a las personas. Y muchos tienen asidero en la crisis, en la problemática familiar. Tal vez exista esa sospecha, ese temor, esa incertidumbre de si la crisis de mi familia la vamos a superar o no la vamos a superar. Nosotros estamos viviendo muy de cerca una situación muy dolorosa. Y es con una vecina que hay en nuestro bloque. Por múltiples razones, ella se vio enredada, esta familia, con situaciones jurídicas y ahí se ve tanto dolor en esa familia. Y son familias que uno las ve a la carrera. No tienen por qué sufrir de nada. Sin embargo, hay mucho dolor en la familia. Si esa es una realidad en la que nosotros nos movemos, entiendo que el pastor, los pastores, los líderes, acá el liderazgo de la iglesia con su pastor a la cabeza, ha acertado en pensar llevar a cabo un evento como el que se está realizando. La familia necesita que se le dé una voz de esperanza, porque sí hay esperanza para la familia. A pesar de las situaciones que se den, a pesar de todo lo que oímos, aún a pesar de lo que vivimos, hay esperanza, mis hermanos. Es difícil, sí, es difícil, pero justamente Dios nos creó y nos ha diseñado y nos ha delegado su presencia para que tengamos la fortaleza y para que podamos abrir camino en medio de la dificultad. Cada día que pasa es una experiencia más para entender que sin la gracia, sin la misericordia, sin la frescura y el poder de Dios, es imposible que nuestra familia sea saludable. Necesitamos tener presentes aquellos principios que las Sagradas Escrituras han establecido para proteger nuestra familia. Y yo quiero hablar de algunas cosas de esas. Lo primero que quiero decirles es que la palabra de Dios es una fuente de esperanza para nosotros. Y quiero dejar 4 cosas en este aspecto. Del pasaje que hemos leído, extraer 4 cosas como la estructura de lo que debe ser una familia. La estructura que debe defender y cuidar una familia. La estructura que debe cuidar el hijo, el papá, el hermano, el que sea que haga parte de la familia, ya sea la familia nuclear o ya sea la familia extendida. Esta escritura nos da 4 situaciones muy importantes para tener en cuenta. Lo primero, la primera recomendación que nos hace la palabra en el pasaje que leímos es... La recomendación es, para que la familia sea saludable, hable siempre con la verdad. Haga que la verdad en el contexto de su familia no falte.
Haga que la verdad en el contexto y en el desarrollo de su familia sea un baluarte innegociable. ¿Cuánto dolor hay por no decir la verdad? ¿Cuánto dolor habrá ocurrido o habrá vivenciado usted en su familia a partir de que en algún momento no se dijo la verdad? Bueno, en un tiempo cuando hay tanta fantasía, en un tiempo cuando hay tanta hipocresía y en un tiempo cuando el poder de las tinieblas se mueve vertiginosamente, qué difícil es hacer uso de la verdad, ¿cierto? ¿Sí o no? Qué difícil es lograr que nuestros hijos, mientras crezcan, nos digan la verdad. Qué difícil es que nuestros hijos, cuando entran en la adolescencia y comienzan a ver que el mundo se les abre y que su familia se convierte en una perturbación para que esos sueños fantasiosos se hagan realidad, qué difícil es que esos hijos nos digan la verdad. Y ese tiempo nos coge de sorpresa. ¿Sabe por qué nos coge de sorpresa? Porque el niño, mientras está pequeño, usted le dice, siéntese ahí, él se le queda ahí. Pero después de un tiempo, ese niño, esa niña, esa persona se despierta. Cualquier día dice, venga, ¿yo por qué tengo que siempre estarles diciendo las cosas a ellos? Sus amigos le van a decir algunas cosas. Lamentablemente, nuestra sociedad no tiene un baluarte de acompañamiento para enseñarnos cómo se crían los hijos desde que nacen hasta que se hacen grandes. Entonces, cuando nuestro niño adolescente se aparece en el escenario con su discurso, nosotros los papás estamos desprevenidos, desarmados. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos diciéndole, Juanito, te sientas ahí, y Juanito se quedaba sentado, ¿cierto? No me sale y no sale. Pero cualquier día salió y no quiso venir a la hora que usted le dijo y no estábamos preparados para decirle, venga, sentémonos, hablemos, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que normalmente hacemos los padres? ¿Ah? Regañarlo, ¿cierto? No darles un buen trato, no darle buen trato a esa problemática, y eso va abriendo una brecha. Y se va abriendo una brecha. Bueno, consciente de esa gran verdad, este pasaje nos dice a nosotros que para que haya una familia saludable usted debe hacer uso de la verdad. Ahora, la verdad nos genera problemas, pero nos conduce a la salud, a la salubridad. Son problemas que nos encaminan hacia la salubridad. Y la mentira nos evita problemas que nos conducen finalmente al abismo. Entonces, tome ese principio, luche porque en su familia se diga la verdad. Ahora, si en su familia no se dice la verdad, su familia debe ser restaurada, ¿o no? Restaurar la verdad en la familia es un proceso largo, mis hermanos, pero es el reto. Si queremos tener familias saludables, tenemos que trabajar en esa dirección. Otra recomendación, otro fundamento central para la familia, para una familia saludable, aquí dice es que en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra, ¿qué? ¿Qué es una palabra corrompida, mis hermanos? ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Será que nosotros los creyentes decimos palabras corrompidas? ¿Será que en su casa dicen palabras corrompidas? ¿Será que usted le ha dicho palabras corrompidas a su hijo? ¿Se las habrá dicho a su esposo? ¿Su hijo le habrá dicho palabras corrompidas? Mira, aquí en este texto el concepto de palabra corrompida quiere decir todo aquello que daña a la otra persona. No es echarle la madre, porque eso no, yo nunca le echo la madre a mis hijos, ni mis hijos que echan la madre.
Como alguien dijo, una vez teníamos uno de la gente que trabaja con nosotros, entonces estaba dirigiendo unos trabajadores y me dice, uy, esos trabajadores tan complicados, tan difíciles que son. Pues cuando yo no era creyente les echaba la madre, pero es que ahora como creyente, pues por lo menos en la mente yo se la he hecho, hermano. Sí, pero no se trata de investigar qué pasa en su mente. Se trata de investigar, de corregir lo que sus labios dicen. Entonces las palabras corrompidas son aquellas palabras duras que tú le dices a tus hijos, que tus hijos te dicen, que se dicen como esposos, que cuando nos enojamos nos salimos del cauce. Y la Escritura dice, ¿quieres tener una familia saludable? No use las palabras corrompidas. Son las que hacen daño. Hay personas que no se enojan. Con una suavidad le dicen a usted unas palabras que usted siente que se les integra por dentro la vida. ¿Sí? Entonces o sea, esto es para tener cuidado. No es necesariamente el que se enoja y dice. A veces también uno sin enojarse muy suavemente descarga unas palabras en el corazón de su familia o sus hijos y eso va generando brecha. Y esas brechas hacen que corra el río de la legalidad del mundo de las tinieblas. Eso da derecho legal para que el poder de las tinieblas venga y pueda destruir a nuestra familia. Lentamente, lentamente. Una tercera cosa importante allí. Estamos hablando que la palabra de Dios es una fuente de esperanza, ¿cierto? Por ahora nos ha dicho dos cosas importantes. Uno, haga uso de la verdad. Y nosotros vamos a orar al final, pero es posible que eso no hace que ya usted comience a decir la verdad. De pronto tenga fuerzas para comenzar a trabajar. Es un proceso largo, ¿sí? Pero es de tomar decisiones. Las palabras corrompidas con esto yo quiero animarles a que usted comience a evaluar su vida. Mientras estamos hablando aquí, evalúe el contexto de su familia, las conversaciones que escucha, los procedimientos que se dan, tu propia vida misma, cómo responde en el contexto de tu familia y para que saques al final puedas hacer una evaluación y venga, yo necesito restauración o no necesito restauración. Y si no necesita restauración, amén, ahí hay parte del equipo. Ahí dice, Pastor Elías, estoy libre, aquí está, ¿a quién hay que restaurar? Y una bendición. Sí, aquí hay muchos vecinos para ayudar a restaurar. La tercera es el versículo 31. El imperativo de la palabra allí es: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros esas cositas. Porque vamos a hablar de más cosas, pero les regalo ese texto, examínenlo. El imperativo de Dios es quítese. No es una recomendación, no es un consejo. Mirá, si ustedes quisieran, sería recomendable. El texto no nos recomienda, el texto es imperativo. Dice, quítese de vosotros. Una cosa importante para manejar ese tipo de cosas es, ahí está mi esposa, cuando nosotros éramos novios, porque ella venía de una familia pastoral y ella soñaba teniendo un buen esposo como yo, y yo sé, ella oraba desde niña por un hombre como yo, entonces, y yo anhelaba tener un buen hogar, entonces cuando nos hicimos novios, los dos decidimos investigar sobre la vida de cómo tener una familia saludable, ¿no? Y en eso de investigar nosotros hicimos un pacto que creo que eso salvó nuestro matrimonio. Es lo que dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros hicimos un acuerdo con mi esposa. Nunca, nunca de los nunca, como dice la canción, nos acostaremos a dormir sin haber arreglado lo que pasó ese día. ¿Ya? Nunca nos acostaremos a dormir sin
que hayamos arreglado lo que pasó ese día. Y a mí es el que más mal me fue en ese negocio, hermanos. Porque yo vengo de una familia disfuncional. Y Sonia en una familia, bueno, donde están los detalles y un poco de cosas. Yo soy campesino, ella es de la ciudad. Entonces, en Sevilla yo no tenía casa. La iglesia no podía pagarme un arrendamiento. Entonces me decían, duerma donde usted quiera, pastor, la casa de cualquier hermano. Coma en cualquier lugar, donde le da hambre, vaya y coma. Entonces yo echaba de lo mejor, usted se imagina. Yo decía, el lunes comen rico en tal casa, voy allá. El martes comen rico en tal casa. Entonces yo vivía feliz. Entonces llegaba y me acostaba en una cama y nadie me decía nada. Después de que nos casamos, la primera noche que ya tuve que dormir con mi esposa, bueno, después de la luna de miel todo está rico, ¿cierto? El problema es después de la luna de miel. Entonces cuando ya llegamos en la casa de la luna de miel a trabajar y yo después de media hora la vi como que estaba seria mi esposa y bueno, yo seguí normal. Cuando por la noche yo llegué y me tiré a la cama a dormir, ella me dice, venga para acá, usted no se puede dormir. Pues, ¿cómo así que yo no me puedo dormir? Usted tiene un problemita que arreglar conmigo, hermano. Uy, hermano, yo decía, uy, cuando yo me puse a hacer este compromiso, Dios mío, ¿quién me mandó a estas cosas? Pero queridos hermanos, eso salvó nuestro matrimonio. Cuando tú te acuestas a dormir y no has resuelto el problema del día, tu mente, el enemigo le trae esa problemática a su mente y le suma lo que pasó ayer y le suma otras cosas y le va sumando y aparece lo que el texto dice ahí, quítese de vosotros eso. Así que si usted puede hacer un acuerdo de esos, tal vez esté avanzado o avanzada en muchas cosas, pero lo maravilloso es que Cristo tiene el poder de restaurarnos. ¿Y sabe por qué? Las Sagradas Escrituras dicen, o mejor, en teología se dice que hay un tiempo kairos, ¿cierto? ¿Sí es así, hermanos teólogos? Y un tiempo cronos. Entonces el tiempo cronos habla del pasado, presente y futuro, los tres tiempos verbales. Pero el tiempo kairos es el eterno presente de Dios. Es un día eterno que nunca termina. Querido hermano, querida hermana, no importa con esto que yo estoy diciendo que esté pasando en su casa. De pronto usted comienza a decir, uy, la cosa está como complicada, no sabía que era tan complicado. Lo maravilloso es que lo que haya pasado de hoy hacia atrás en su familia está en el eterno presente de Dios. Para Dios es hoy. Tú no puedes hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Y ahí es donde aparece que la figura de Dios, la realidad de Dios, no se puede sacar del contexto de alguien que anhela ser feliz en la vida, porque solo lo podemos lograr a partir de una relación de intimidad con Él y de un acompañamiento sanador que Él puede hacer de mi pasado en el aquí y en el ahora. Así que usted tenga en su mente que esta semana, estos días va a aprovecharlo, va a ser responsable, se va a enfrentar consigo mismo y le va a pedir a Dios que ese pasado doloroso que puede estar viviendo su familia está en el aquí, en el ahora de Dios, y Él quiere hacer una obra maravillosa de restauración. ¿De acuerdo? Sí, hay esperanza, mis hermanos. Y una cuarta cosa que nos dice de la esperanza que nos da la palabra de Dios es el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Siempre hacer uso del perdón. Perdonar es de lo más difícil que hay en la vida, ¿cierto? Muy difícil. Y muchas veces uno dice, sí, ya le perdoné. Y de repente aparece una crisis y allá aparece, le sacan la mano otra vez. Para que haya una familia, para que haya una vida saludable,
se necesita el perdón. Sin el perdón no hay salubridad. Aquí hay hartos hombres. A los hombres sí que nos cuesta pedir perdón. ¿O no? Ponga un hombre emproblemado y una mujer emproblemada. ¿Quién de los dos va y pide perdón primero? La mujer, ¿cierto? Hermanos varones. Complicado, ¿cierto? La norma general es esa. No digo que no hay hombres más perdonadores que las mujeres, pero es bien difícil, bien difícil. Cuando el hombre se enoja en la casa, muy difícil contentarlo a veces. Y si no se arregla la situación, sino que se le contenta porque, bueno, se hizo lo que él quiso y no se corrigió la cosa, entonces la familia está desfasada. Está desfasada. ¿Cómo está el perdón entre ustedes? ¿Cómo está el perdón entre la familia, entre los hijos? Un segundo aspecto general del diálogo que estamos teniendo es, primero dijimos que las Sagradas Escrituras nos dan esperanza y nos dan 4 cosas que podemos utilizar para poder tener una familia saludable. Ese es el término que vamos a estar acuñando y repitiendo aquí. Nacimos para ser felices y para tener una familia saludable. El diablo nos salió al camino, nos puso a tierra, Cristo apareció, nos paramos y podemos ser felices. Amén. Podemos ser felices. Usted tiene derecho a ser feliz. Claro que sí. No se rinda por nada. Lo segundo, el segundo punto general aquí es: las Sagradas Escrituras no ocultan el dolor familiar. A pesar de esas 4 cosas que vimos allí, que la Escritura nos da esperanza, pone un fundamento esperanzador de mucho trabajo, difícil, pero esa es la tarea. Ahora las Sagradas Escrituras no nos ocultan el dolor de la familia. Pensemos, por ejemplo, en un personaje como el rey David. Ustedes saben que el rey David es un hombre poderoso, un hombre lleno de muchas virtudes. El hombre a quien las Sagradas Escrituras le adjudican que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice con una afirmación, con un calificativo como esos, pues hombre, en esa familia no hubo problema, ¿cierto? Resulta que las Sagradas Escrituras decidieron no guardar el secreto frente a eso. Y entonces el rey David venció al gigante Goliat, llevó al pueblo de Israel a muchas victorias, se le escapó de las manos de Saúl, cometió un terrible pecado y Natán vino y lo corrigió, pero el momento doloroso para su vida no está marcado por todas esas cosas. Saúl lo persiguió como 13 años, ¿es? Más o menos 13 años de vida. Apareció entre los filisteos, pero eso no fue el mayor dolor. Había algo reservado y es el dolor que le causa a su familia. La familia de David le produjo a este hombre un terrible dolor. Miren lo que pasó. Amnón violó a su media hermana Tamar. ¿Cómo te sientes como familia si eso pasa? Piensa en tus hijos, piensa en tus hijos. Has tenido hijos e hijas y uno de ellos hace esa tremenda hazaña. Absalón mató a su medio hermano Amnón por haber violado a su hermana. ¿Piensan que David se reía con eso? Tremendo dolor para David. Absalón implementó lo que hoy se llama el espíritu de Absalón. Es hacerse a la puerta del templo y decirle a todos los hermanos que entran, si el pastor no fuera Elías y yo fuera Elías,
y yo fuera el pastor, perdón, a usted les iría bien así. Yo haría esto por usted. Lo pondría en el liderazgo. Seguro que ya estaba cantando. Bueno, cosas así. Eso se lo inventó, ¿quién? Absalón. Se hacía a las afueras del palacio y todos los que venían a consultar situaciones con el rey, salía Absalón y decía, el problema es que si yo fuera el rey, ese problema usted no lo tendría. ¿Sí? Para hablar mal de quién. De su papá, no el suyo, sino el papá de Absalón. Para hablar mal de su papá, qué terrible situación. Absalón planeó derrocar y matar a su papá. Hay un salmo por allá que dice, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ese salmo lo escribe David cuando va corriendo de huida de su hijo que posiblemente esa noche lo alcanza y lo mata. Él era tan consciente de esa realidad, pero aún así se acuesta y descansa. Al otro día amanece y dice, Dios me ha guardado. ¿Hay dolor en esa familia? ¿Por qué Dios no lo ocultó? ¿Por qué Dios no escondió esas cosas y dejó la lumbrera solamente de David? Absalón murió en una batalla y David lamentó con todo el corazón la muerte de su hijo. Y era su adversario. Se había convertido en su encarnizado adversario. Pero a David llegó en un momento dado a no importarle el destino del reino, sino la vida de su hijo. ¿Cuánto duele la ingratitud de un hijo? Pero también se dan esas cosas, mis hermanos. Y David, ese gran hombre, conforme al corazón de Dios, enamorado de la presencia de Dios, vivió esa situación. Podríamos decir, también tenemos al hermano Elí, un sacerdote. Y Elí también vivió una situación dolorosa con sus hijos. Se dice que Elí fue demasiado tolerante, demasiado tímido, actuó demasiado tarde. Y después de su ministerio, perdió el ministerio y perdió también a sus hijos, el arca y todo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Dios no ocultó el dolor de esa familia? Y si quisiéramos decir de Noé, Noé es un hombre de fe, ¿cierto? ¿Saben que Noé era un hombre de fe? 120 años haciendo un arca. Llega el diluvio, cuando termina el diluvio siembran y el hombre cosecha y se pega tremenda rasca. Pero fue una rasca de esas, hermano. No sé cuántos de ustedes aquí se han pegado una rasca parecida. Pues porque venimos de afuera, ¿cierto? Y el hombre se ha desnudado, parece. Y uno de sus hijos lo encontró, se rió, se mofó, fue y le contó a su familia. Y entonces en gratitud, Noé, ¿qué hizo con ese hijo? Lo maldijo. Lo maldijo. Eran hombres de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué usar estos personajes? Así es la carrera. Para que entendamos que no debemos ocultar el dolor de la familia bajo el manto religioso. Como estamos en la iglesia, ¿qué dirán? ¿Qué dirán que nosotros en la iglesia y tengamos que decir que estamos quebrantados familiarmente? No. Finalmente Dios llevó adelante a David. ¿Sí? La historia de estos hombres nos marca, nos desafía, nos dan enseñanzas. Porque el presente, el pasado tuyo, no olvides esto, el pasado tuyo está en el presente de Dios.
Y aquellos que nos acercamos a Él, Dios nos restaura. Nosotros nos regaló Dios 3 hijos y hemos tenido que llorar por el dolor que esos hijos nos han causado. Pero el pasado de ellos, en el presente de Dios, los ha restaurado. Nosotros somos una familia a la que Dios ha restaurado. Y cuando hablamos de esto, no es porque lo leímos o porque lo estudiamos, es porque lo hemos vivido, hermanos. Y si yo y mi esposa tal vez les diga que el pasado nuestro está en la presencia de Dios y Él tiene la capacidad y el poder para restaurarnos, es porque nosotros lo hemos vivido, hermanos. Nosotros somos testigos. Y hay algo para nosotros como iglesia muy importante, y es la presentación de los niños. Para nuestra iglesia se ha vuelto tremendamente simbólico, significativo el hecho de traer un niño a presentarlo. Por mucho tiempo yo decía, un niño, se podía orar por él en la casa. Pero después de que hemos vivido la experiencia con nuestros hijos, hemos entendido que consagrar, traer un niño aquí, presentarlo y consagrárselo al Señor tiene tanto poder, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestros hijos estaban perdidos o perdiéndose y veíamos que no iban a retornar, nosotros con mi esposa fuimos al altar de Dios y le dijimos: Dios, este personaje tú nos lo regalaste, tu palabra dice que es herencia tuya, nosotros lo consagramos para ti y hoy venimos delante de ti a reclamar esa consagración y no nos movemos de aquí porque esa consagración para nosotros es sagrada y tú debes respondernos a nosotros por esa consagración que hemos hecho. Aquí estamos, es lo que nos queda solamente, pero es suficiente, Señor. Y los hemos visto retornar y enamorarse de Dios y servirle al Señor. Así que si tienes problemas y dificultades en tu familia, sí hay esperanza, mi hermano. Sí hay esperanza, mi hermana. Pero tenemos que salirnos de nosotros. Esto no es solamente para nosotros. Esto es porque nosotros también vivimos en el contexto de una cantidad de personas que en sus familias viven mucho dolor. Y tú eres un instrumento de Dios para ir y llevarle a ellos esperanza. Amén. Aquí también nos estamos preparando, aquí nos estamos capacitando para ir y llevarle esperanza, tal vez a nuestra familia, tal vez a nuestros amigos, tal vez a alguien que accidentalmente nos lo encontramos y tuvimos la oportunidad de escuchar su conversación dolorosa y entregarle una voz de esperanza. Sí que hace falta alguien que nos dé voces, palabras de esperanza. Hay mucha desintegración familiar. Hicieron una encuesta y estos son los resultados. Se le hizo una encuesta a unos jóvenes entre los 12 y los 17 años y esta fue el resultado. El 25% de esos jóvenes dijo que vivía en una casa donde sus padres eran la autoridad e imponían reglas, el 25%. El 75% dijo que vivían en una casa sin reglas, sin directrices, sin límites y sin toque de queda. El 75% de jóvenes entre los 12 y 17 años. Una casa sin reglas, sin directrices, sin límites y sin toque de queda. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su hogar? ¿Hay normas? ¿Hay reglas? ¿Hay directrices? ¿O no hay nada de eso allí? Vivimos una época en la que es usual, casi normal, ver cómo los hijos le dan órdenes imperativas a los padres.
¿Ha visto a esos hijos de pronto? Y entonces los papás nos convertimos en los niños que tenemos que obedecerles. Y eso es muy grave. Y ese es el resultado que crecieron en este contexto. Los dejamos crecer. Es interesante que si quisiéramos hablar del principio, en el principio no fue así. Las reglas estaban claras. Había respeto por la palabra de Dios. A mí me impacta mucho, mis hermanos, que uno lee los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente ese Deuteronomio, y ese esfuerzo tan claro, o no esfuerzo, esa realidad bíblica de que a los hijos hay que enseñarles la palabra, repetírsela, escribirlas allí, escríbelas allí, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero a veces nos descuidamos en enseñarle la palabra a nuestros hijos. Nosotros tuvimos la experiencia con mi esposita de poder levantar a nuestros hijos y mientras ellos dormían salir de nuestro cuarto, ir y arrodillarnos a orar al lado de ellos. Muchas veces nuestros hijos se despertaron, nos encontraron arrodillados al lado de ellos orando. El aprender la palabra de Dios, la vida devocional. Nuestros hijos son adultos, para los que no conocen. Están entre los 25 y los 30 y pico de años. Sin embargo, a esa edad, todavía, casi todas las noches, antes de acostarnos, nuestros hijos van a nuestro cuarto y allí oramos antes de acostarnos. ¿Es así o no, amor? Porque hemos entendido que esos principios nos han guardado a nosotros. No sé cómo es tu familia. Hay un personaje, a mí me emociona, he escuchado mensajes como en otra dirección, pero un personaje bíblico que me emociona mucho a mí con relación a la familia es el hermano Job. La Escritura lo define como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es una gran descripción para un padre de familia, ¿no le parece? Padre de la familia, ¿le gustaría que lo describieran a usted así? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre decidió hacer cobertura a su familia. Se mantuvo cerca de la presencia de Dios. Se mantenía en comunión con su familia. Tenía plena conciencia de pecado y retuvo la integridad. Es lo que debemos hacer nosotros como sacerdotes. ¿Qué debiéramos hacer nosotros hoy en día? El reto que nos hace Job a nosotros es a vivir en integridad también. Ejerciendo el sacerdocio en el hogar. ¿Qué implica ejercer el sacerdocio en el hogar, mis hermanos? ¿Qué implica? Alguien que me diga algo, y me siento solo. Hacerse cargo de orientar lo que tiene que ver, una de las cosas, toda la espiritualidad de mi familia, la espiritualidad de mis hijos, la espiritualidad de mi esposa. Debemos ser intercesores por nuestros hijos y hacer guerra espiritual por ellos. Gracias, mi hermana. Aquí entre los dos nos apoyamos. ¿Saben, mis hermanos? Debemos hacer guerra espiritual por nuestros hijos. Debemos hacer uso del perdón identificativo por nuestros hijos. Era lo que hacía Job, pedía perdón por si acaso mis hijos han pecado,
yo le pido perdón a Dios. Parece ridículo, pero eso funciona, eso es cierto. ¿Sí? Les recomiendo eso, mis hermanos. Pedir perdón a Dios por nuestros hijos e interceder, hacer guerra en contra del poder de las tinieblas a favor de nuestros hijos, mis hermanos. No los suelte, no importa si aquí hay padres de familia que tienen a sus hijos alejados de Dios, que no quieren saber nada de Él. Eso es lo de menos. Usted, si va a la presencia de Dios y persistes, hay esperanza para ese hijo. Y hay esperanza para usted y hay esperanza para la sociedad. Amén. Quiero darle unas recomendaciones para que oremos. Establezca en su familia los siguientes valores: amar a Dios y al prójimo por sobre todas las cosas. Yo sé que para los que ya tenemos canas y nuestros hijos están grandes, usted está diciendo, no, pues si eso me han dicho a mí al principio, mi familia sería otra cosa. Bueno. Pero los que apenas están jóvenes y están comenzando a levantar a sus hijos, esto se lo recomiendo como valor de familia. Primero, amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Amar a la familia. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que en la medida que ellos van creciendo, van a tener amigos y van a tener amigas, pero nadie será igual a sus padres. Nadie será capaz de hacer por ellos lo que sus padres sí son capaces de hacer. Y ahí vieron a David, lo que es capaz de hacer una madre por un hijo, lo que es capaz de hacer un padre por un hijo. Y le enseñamos eso. Y hemos visto los frutos de enseñarle eso a nuestros hijos, mis hermanos. Desde niños, ahí está. Nadie los amará y los apoyará como esta familia los apoya. Por eso tenemos que estar unidos. Y estamos unidos. Posiblemente más adelante hablamos de eso. Eso nos permite hacer proyectos. Eso nos permite hacer proyectos financieros con mayor alcance que cuando cada uno se dispersa por su propio lado. Amar al trabajo. Enseñen a amar el trabajo. Queridas familias, vivimos en un tiempo terriblemente peligroso, en donde conseguir el dinero fácil es la fórmula más espectacular que nuestra sociedad prefiere. Hablaba con uno de los jóvenes que estuvo con nosotros dirigiéndonos la alabanza y él se crió en un pueblo del valle y él decía, los muchachos de ese pueblo, el sueño de ellos era crecer y aprender a manejar un revólver o una pistola para ser guardaespaldas de. La vida fácil está a la vuelta del camino y es el camino de la perdición. Tenemos que enseñarle a nuestra iglesia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor del trabajo. Yo nací en una casa y me crió una mamá, una campesina ignorante académicamente, pero trabajadora. Y ella nos ponía a nosotros, mis padres llegaron a tener una tienda y mi mamá nos hacía parar a las 3 de la mañana e ir al matadero a ayudar a matar las reses para que nos dieran comida, nos dieran carne, nos dieran cosas. Y yo decía, mamá, ¿por qué nos manda a las 3 de la mañana por allá? Mi hijo, porque hay que ganarse las cosas con el sudor de la frente. Y el sábado madrugaba, hacía tamales y nos mandaba con mi hermanita, la que me sigue a mí, a vender tamales por el pueblo. Y yo, mamá, no necesitamos vender tamales. Sí, mi hijo, porque mientras haya la oportunidad, hay que ganarse el centavo con el sudor de la frente. Tremendo. Y yo crecí con ese discurso en mi mente. Hay que ganarse el centavo con el sudor de la frente. Esa enseñanza sí que se ha perdido en nuestras familias.
Y cuando esa enseñanza se pierde, los arriesgamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos padres proveedores. ¿Sí? Padres proveedores. Y entonces los protegemos y protectores, ¿no? Proveedor y protector, los protegemos. Hay que pesar, que no lave nada en la cocina, que no barra, que no haga, no, que pesar del niño, de la niña. Pero con eso los hemos abandonado. Entonces enséñeles el amor al trabajo, enséñelos a ser generosos, sean amables, que amen la verdad. Amén. Vamos a orar. Qué bueno que usted pudiera pensar en estas cosas. No he sido el padre que mis hijos han anhelado, tal vez. No he sido el esposo que mi esposa ha deseado, tal vez. No he sido la esposa que mi esposo hubiera querido. No he sido el hijo, la hija que mis padres hubieran querido. No he sido el hermano, la hermana que mis padres hubieran querido. Tal vez alguna de esas cosas tiene que ver contigo. Y si tiene que ver contigo, yo te animo con respeto. Mira a Dios y no te olvides que los errores, los desaciertos del pasado están en el presente de Dios y que esta puede ser la oportunidad para que tú crezcas y comiences a corregir esa situación. Voy a pedirle a mi esposa que venga y oremos acá. Es indispensable que usted esté dispuesto a volverse a Dios y a pedirle perdón por los aportes que usted ha hecho al dolor a la familia. Confiésele esta noche al Señor aquellas cosas con las que usted aportó dolor a la familia. Tráelas a memoria y ponlas en las manos de Él. Olvídate de a quién tienes a tu lado. Regálese un espacio para mirar muy dentro de ti. Y con lo que hemos dicho acá, tal vez algún elemento tiene que ver con tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tengas calidad de vida. Y Él está aquí presente, no está callado para ministrarte. Él está aquí para traer frescura a tu alma, para traer fuerzas. Él está aquí para hacer retroceder el poder de las tinieblas que se ha levantado para perturbar y destruir tu familia. Oh Dios, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Bendito y adorado sea tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque podemos decir que en ti hay esperanza. Gracias porque cuando nosotros nos acercamos ante ti, tú dices, Señor, que el corazón que se dispone, tú no lo dejas, Señor, tú no lo rechazas. Y esta noche venimos ante ti, venimos como familias, pero venimos como miembros de una familia
a clamar, Señor, que mires nuestra vida, que mire los dolores que hay al interior de la familia, y a pedir a ese Dios que en Él hay esperanza, que empiece, Señor, a traer esa fortaleza, esa sanidad, esa libertad. Como Dios conoce todo lo que hay en nosotros, abre tu corazón a Él y dile al Señor: Dios, este fin de semana yo abro mi corazón. Y dile: Señor, yo creo, hay esperanza para mi vida, porque tú eres un Dios fiel, porque hay una promesa de pacto sobre mi familia, sobre mi vida. Y dile: Señor, yo hago a un lado toda religiosidad y abro mi corazón para que tú vengas, sanes y restaures. Yo quiero invitarte. ¿Qué tal si te pones en pie? Dios nos ama y nos ama con un amor eterno. Y Él nos ha convocado porque en Él hay esperanza y porque Él conoce todo de nosotros. Y dile al Señor que tú esta noche llevas ante Él lo que te ha estado afligiendo, tal vez a nivel interno, que no te has atrevido a decirle a ninguno en casa, o aún se está viviendo situaciones en casa. Dile: Señor, yo quiero que vengas y restaures la relación en mi hogar. Y dile: Señor, inicia conmigo. Dile: Señor, yo pongo mi vida, inicia conmigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en ti hay esperanza para la familia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a cada miembro de familia. Sea el esposo, la esposa, sea el hijo, la nuera, el yerno, el nieto. Señor, mira allí lo que está sucediendo en las familias. Pedimos, Señor, que tú sanes, que tú restaures, que traigas libertad. Todo lo que esté dañando la unidad familiar, la libertad, Señor, sea quitado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda actitud dañina que está allí al interior de nuestro hogar, Señor, si hay enojo, si hay ira, si hay gritería, si hay malas actitudes, si hay un corazón duro, pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas a tocar cada corazón y que traigas sensibilidad. Y que vengas, Señor, a sanar y a traer libertad. Si tú estás allí con algún miembro de tu familia, yo te voy a invitar, acérquese. Y tú vas a orar por ese miembro de tu familia y van a clamar, Señor, por esa unidad. Dile: Señor, yo clamo por la unidad en mi hogar. Dile: Señor, esta noche yo proclamo que hay esperanza, que tú estás haciendo cosas nuevas. Si estás como esposo, esposa, ora y bendice tu esposo, tu esposa.
O aún si ellos no están acá, levanta una oración y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Y proclama: mi familia es bendecida. Hay esperanza y Dios nos va a llevar a mayores niveles. Porque la fidelidad de Dios es grande. Porque Él es el Padre compasivo. Dios, gracias. Gracias porque tú ves cada corazón. Y hay esas vidas que tienen dolor. Hoy pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a sanar. Que vengas a restaurar relaciones. Yo percibo del Señor, con mucho respeto lo digo. Hay familias que allí al interior está menguando la comunicación porque están heridos. Y aunque aman a Dios, hay dolor, pero la comunicación, y han preferido alejarse y evitarse. Esta es una noche que tú has venido y el Espíritu de Dios no quiere que tú sigas viviendo la misma situación. Abre tu corazón y dile: Señor, en ti hay esperanza y yo te pido perdón. Y empiezas una obra de sanidad. Dile: toda barrera que se ha levantado en mi hogar, yo no la voy a permitir más. Dile: yo voy a ser gestora de sanidad y de bendición. No voy a permitir que el enemigo me aleje y me deje desprotegido, desprotegida, o desproteja a mi familia. Dile: Señor, en tu nombre yo proclamo esa sanidad y esa libertad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, proclamamos que tú eres poderoso, que tú eres suficiente, que para ti, Señor, la familia es muy importante, porque tú eres el arquitecto de la familia. Y Señor, esta noche colocamos cada vida delante de ti, cada miembro de la familia. Padre, pedimos que empieces una obra de restauración. Que el dolor, Señor, no sea el componente que acompaña allí. O la ausencia, Señor, que ha afectado las buenas relaciones. En el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, quebrantamos, Dios, todo lo que ha venido a dañar la comunicación en la familia, las relaciones, a colocar distancia. Gracias, Señor, por venir y obrar y tocar nuestro corazón, restaurar vidas, restaurar hogares. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor. Bendito eres. Aleluya, Señor.